Japón es un país muy llamativo y destaca de muchas maneras, pero hay una estadística en particular que lo diferencia de los otros países desarrollados. Es el único país que, a pesar de tener una población de 125 millones de habitantes, tiene muy pocas personas sin hogar o personas viviendo en las calles. Exactamente solo el 0.003% del total de la población. Otros países como Estados Unidos tienen el 0.18% de su población sin hogar, Suecia el 0.33% y Australia el 0.48%. Según el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, el número total de personas sin hogar en Japón es de 3.448. Se trata de la cifra más baja registrada desde el 2003, año en el que superaba las 25.000 personas. Entonces, según estas cifras, aparentemente Japón es un país que encontró solución a esta problemática. Sin embargo, la realidad que esconde la industria de los cibercafés o cafés manga muestra un panorama muy diferente. Hay varias razones que explican la baja tasa de personas viviendo en las calles en Japón. En primer lugar, es que es difícil ser una persona sin hogar en Japón. Esto porque cualquier tipo de mendicidad pública está prohibida por ley, y porque ciudades como Tokio son conocidas por implementar lo que se llama arquitectura anti-homeless. En otras palabras, estrategias como diseñar bancas o sillas incómodas con el propósito de evitar que la gente se duerma o se siente por un largo periodo de tiempo. Además, los parques los cierran en las noches para que la gente no pueda dormir allí. En segundo lugar, otra razón que explica por qué casi no hay gente viviendo en las calles en Japón es porque no existe una cultura de compasión hacia los ciudadanos sin hogar, debido a que se les considera responsables directos de su desgracia. Es decir, se les suele ver como personas que solo pueden culparse a sí mismas de su situación y que no merecen ningún tipo de ayuda. De tal forma que este rechazo de la sociedad hacia los sin techo provoca que los japoneses eviten a toda costa caer en la situación de vivir en las calles, porque les avergüenza ser una carga para los demás. Este rechazo de la sociedad está especialmente dirigido a los hombres porque se espera que sean autosuficientes. Por el contrario, se supone que las mujeres deben ser cuidadas, por lo que no se considera culpa de ellas y acaban sin hogar. De modo que es más probable que reciban ayuda tanto de su familia como de la ciudadanía en general. De hecho, alrededor del 92% de los sin techo en Japón son hombres mayores de 50 años. Otra razón que explica el bajo porcentaje de personas sin hogar en Japón es que Japón tiene viviendas relativamente asequibles en comparación con otros países desarrollados. A diferencia de la mayoría de países occidentales donde la construcción de viviendas se hizo cada vez más difícil debido a diversas normativas, Japón tomó el camino contrario y tiene muy pocas restricciones, por lo que es más fácil construir viviendas nuevas, y un aumento en la oferta de viviendas tiende a favorecer los precios. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido y su reconstrucción y planificación quedó en manos de Estados Unidos, por lo que los urbanistas occidentales trataron de dividir zonas de la ciudad según su uso. Por ejemplo, separar zonas dedicadas al uso residencial de otras dedicadas al uso industrial. Sin embargo, el gobierno japonés no tenía los recursos suficientes después de la guerra para controlar esa estrategia. Así que Japón, en medio de su rápida reconstrucción, desarrolló normas de zonificación flexibles que permitieron construir prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar. Esto terminó favoreciendo la construcción de viviendas, ayudando a que los precios de los alquileres y viviendas nuevas no fueran tan altos como en otros países desarrollados. De esta manera, más personas tienen la posibilidad de comprar vivienda o pagar un alquiler. Por el contrario, en otras ciudades occidentales, las estrictas normas de zonificación y los requisitos para construir nuevas viviendas hacen que los precios suban constantemente debido a la escasez. Y esto genera que cada vez menos personas tengan la posibilidad de pagar un alquiler y terminen viviendo en las calles. Por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, vive el 12% de la población del país, pero el estado tiene la mitad de la población que vive en las calles en Estados Unidos. Es un problema que sufre el estado desde hace varios años, y parte de la solución consiste en construir más para disminuir los precios. Pero en California hay estrictos requisitos medioambientales, permisos y una marcada zonificación que no facilita la construcción de nuevas viviendas, contrario a lo que pasa en Japón, donde las normas son menos estrictas. Pero habiendo dicho todo esto, y a pesar de que Japón sigue teniendo una de las tasas de personas viviendo en las calles más bajas del mundo, hay una razón que puede estar ocultando la verdadera cifra de personas sin hogar. La economía japonesa lleva estancada 3 décadas, desde que estalló una crisis inmobiliaria y bursátil. Tanto es así que el salario real promedio en Japón en la actualidad es similar al de los niveles de la década de 1990. Desde esa época el país no ha podido recuperar las altas tasas de crecimiento económico.
en parte debido a su cultura poco emprendedora y poco tomadora de riesgos, donde la creación de nuevas empresas es escasa. El objetivo de la mayoría de los japoneses es encontrar un empleo fijo y seguro, y los que no lo logran suelen trabajar en empleos temporales o a medio tiempo. Como consecuencia, algunos de ellos no pueden pagar el alquiler de un apartamento, pero al mismo tiempo hacen lo que sea necesario para no vivir en las calles y evitar así la vergüenza y el estigma social que eso conlleva. De esta manera surgió el fenómeno de los manga cafés o cibercafés abiertos las 24 horas, donde se ofrecen servicios de videojuegos, publicaciones manga y máquinas expendedoras de bebidas y comidas. Y a pesar de que no tienen camas, miles de japoneses los utilizan como lugares para dormir unas cuantas horas al día. La estadía se paga por horas y claramente esta amplia red de cibercafés se convirtió en una industria muy reconocida para los indigentes o personas sin hogar. Personas que no tienen casa ni domicilio fijo, que no tienen para pagar un alquiler de un apartamento, pero sí trabajan y pueden pagar unas horas en un cibercafé cada noche. Estos japoneses hacen todo lo posible por mantener su aspecto físico y una cara afeitada, para evitar así el rechazo de la sociedad. Y por esta razón el número real de personas que no tienen hogar ni domicilio fijo es mucho mayor del que se publica en las estadísticas del gobierno. En 2020 se estimaba que al menos 15.000 personas vivían en cibercafés solo en Tokio, o sea casi 5 veces más de la cifra que maneja el gobierno en todo Japón. Ahora bien, de cierta manera esta industria de los cibercafés surgió de manera espontánea para darle solución a un problema. Es muy eficiente y positivo porque ayuda a que las personas sin hogar vivan con cierta dignidad evitando caer en la indigencia. Pero al mismo tiempo son personas marginadas, son invisibles para la sociedad porque como no tienen el aspecto físico de una persona sin hogar, no hay forma de identificarlos plenamente para que reciban el apoyo de organizaciones, del gobierno o incluso de sus familias. Sin un domicilio fijo no pueden conseguir un trabajo formal. Tampoco pueden abrir una cuenta bancaria ni actualizar una tarjeta de crédito o licencia de conducción. Entonces van a seguir existiendo miles de japoneses que no van a vivir en las calles, pero tampoco van a salir de la rutina de vivir en un cibercafé. Y como ya es reconocida y popular esta industria, es probable que el número de huéspedes en estos lugares siga creciendo. Además, porque el futuro de Japón no es tan positivo. Llevan aplicando las mismas políticas económicas desde hace 3 décadas. No hay espíritu innovador ni emprendedor y su población está decreciendo desde el 2009. Por eso es de esperar que las cifras no oficiales de personas sin hogar pero viviendo en cibercafés siga creciendo en Japón. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.